Hola friends, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy muy bien aquí aprovechando que hace un solecito súper rico. No es que me esté haciendo la interesante, es que realmente hace mucho sol. Y bueno, yo tengo astigmatismo y pues eso me hace más sensible a la luz. Bueno, después de esta introducción tan reveladora, yo lo que quisiera es que vayan a la cocina y se sirvan alguna bebida que les guste. Tengo limonada rosa, así es que me voy a servir. ¿Estamos listos? Miren, aquí tengo yo mi limonada. Déjenme en sus comentarios las bebidas que eligieron. Bueno, yo quiero pasar un tiempo de calidad con ustedes, quiero que se relajen, que disfruten, que si quieren me pongan a modo radio, a modo podcast, para que no se esfuercen y que estén tranquilos y que este momento sea una distracción. Les quiero compartir algo. Estaba haciendo una lluvia de ideas. La única persona que generaba las ideas era yo, entonces era una lluvia pequeña, pero no importa. Y bueno, escribí unas palabras y a la mañana siguiente, bueno, me llegó un libro que había estado esperando y que es este. Es un libro de Julián Contreras Ordóñez que se llama Cuando el fracaso es un éxito. Bueno, no tenía ni 30 segundos cuando yo ya estaba totalmente capturada desde la dedicatoria. Seguí leyendo un poquito más y me encontré con una frase que se las voy a compartir. Aceptar la realidad es el mayor y mejor consejo que podré darte jamás. Si las cosas te duelen, es porque eres consciente de ellas. Sentí un clic, algo hizo un clic, me resonó. Y es que les voy a leer la introducción que había yo preparado. Si te encuentras en un momento en el que sientes incomodidad, incertidumbre, atoramiento, pues que sientes que no avanzas, te felicito y te doy la bienvenida a tu dosis de realidad. Y después yo tenía anotado, hoy hablaremos de momentos decisivos que te cambian la vida. Todos hemos tenido momentos difíciles que nos hacen aprender. Cada vez que tienes un reto o una situación difícil, pues te ayuda a crecer. Los cambios puedes verlos como una amenaza o como una oportunidad. Y esa es una frase muy, muy de coaching. Sin embargo, desde mi punto de vista, no es blanco o negro, siempre hay matices. Entonces, ¿hacia dónde te lleva tu balanza? Lo ideal es que te lleve hacia la perspectiva de tomar los sucesos como una oportunidad para moverte, para tomar acciones. El cambio, incluso el planeado, a veces te puede generar miedo y es muy natural porque te sales de tu zona de confort. Yo les voy a compartir una situación muy personal. Mi esposo y yo vivíamos en la ciudad de Vancouver y tuvimos un incidente ahí. Era un sábado por la mañana y sonó la alarma contra incendios. Yo me asusté muchísimo y mi esposo, el esposito que le llamo yo, realmente pensó que era un ensayo porque así se hacen, ¿no?
el simulacro. Yo la verdad me puse muy alerta y yo como viví mucho tiempo en Ciudad de México y ahí suceden temblores, la tierra se te mueve y tú tienes que estar listo o lista. Yo tomé la costumbre de poner mis documentos importantes en una maletita y tenerlos cercanos hacia la salida de la casa. Lo apresuré, le dije tenemos que salir ya, y cuando íbamos bajando las escaleras, pues se podía sentir el aroma del humo, había ruidos, pues aquí se usa mucho la madera para la construcción, entonces la madera cuando se está quemando hace ruido. Logramos llegar a la entrada del edificio y nuestros vecinos ya estaban en la acera de enfrente. A mí, nuestro edificio me quedaba de espaldas, los vecinos de frente, ellos nos llamaban por nuestro nombre y nos decían, vengan pronto, tal, come on, hurry up. Y cuando cruzo la calle, volteo y veo las llamas. Y en ese momento soy consciente de lo que pudo haber pasado, de que pudo haber sido una tragedia. Y me llené de gratitud. En ese momento dije, madre mía, gracias, gracias porque estamos bien. Sin embargo, tiene sentimientos encontrados, por eso les decía que no hay blanco o negro. A veces hay mezcolanza, porque estás viendo que tu casa se te está quemando, que las llamas están ahí al máximo. Fue una experiencia aterradora y al mismo tiempo iluminadora. Yo recuerdo que mientras veía las llamas, a mí lo que me venía a la mente era una amiga muy querida que había fallecido, 30 días antes, un mes antes. Yo supongo que tenía todas las emociones pues revueltas. Y bueno, pues ese momento definitivamente nos cambió la vida. Nos quedamos sin casa. Tuve, no solo yo, mi esposo y yo tuvimos la suerte de contar con gente muy linda. Y bueno, pues tuvimos que tomar decisiones. Y siendo realistas, no podíamos encontrar un lugar donde pudiéramos vivir cómoda y dignamente en Vancouver. Nos mudamos de ciudad y pues comenzó un nuevo camino. Imagino que todos ustedes tienen un momento así, donde la vida lo cambia todo para ti o casi todo, y entonces pues hay que moverse. Más adelante ya les iré contando más cosas, pero este ejemplo sirve eso para pedirles que ustedes busquen una situación en su vida en las que tuvieron que cambiar. Obviamente, lo ideal es que todo el cambio sea planeado, pero eso no siempre sucede. Lo que sí podemos es buscar o aprender herramientas que nos ayuden a gestionar mejor las emociones. Significa que aprendas a conocerte, aprendas a anticiparte. Pues quiero que reflexiones conmigo, que te hagas preguntas. También es verdad que a veces no estamos listos para dar un paso específico, para tomar una decisión definitiva,
Y el decidir detenerse también es eso, también es una decisión. Usar el tiempo para organizar tus emociones, para escucharte y a veces para conscientemente decir: "No estoy lista, o listo, no voy a dar un paso, voy a darme mi tiempo, voy a procesar, lo que estoy sintiendo". Pero me gustaría eso, pues, que reflexionemos, que piensen en un momento en el que la vida les haya hecho cambiar y que analicen qué se pregunten qué hubieran hecho mejor y si habrían hecho algo diferente. Obviamente ahora desde la distancia es más fácil analizar el caso, analizar tu propio caso. Bueno, les dejo un abrazo muy grande. Les felicito por tener sus dosis de realidades. Estar vivos ya es un avance. Les animo a que sigamos adelante y brindo por ustedes. Un abrazo. Bye.